Les va a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles. Hoy es el día después de que Cristina haya ratificado su decisión de no ser candidata. Vamos a charlar un poco de qué certezas tenemos, les proponemos y qué dudas tenemos, que a lo mejor las compartimos. Y vamos a estar hablando también de lo que entendemos que sigue. Lo vamos a debatir. ¿Qué Argentina viene? ¿Qué peronismo viene? ¿Qué campo nacional y popular se va a organizar en torno a qué? ¿Cuál va a ser la avanzada de la derecha ante este escenario que muchos están festejando? Bueno, vamos a hablar de todo esto con el perfil de siempre, ¿no? Tratando de exponer hasta las dudas que tenemos. No tenemos que darle solución a nadie, pero sí abrir interrogantes, abrir reflexión para ampliar la discusión política. Esa es la tarea. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles. La verdad que cuando estábamos pensando el programa que queríamos proponerles hoy con Rodo, con el productor de este programa, lo primero que nos decíamos, nos aparecían dos palabras: cuántas dudas y algún manojo de certezas. Y dijimos, ¿por qué no compartir con ustedes las dudas y las certezas? Sin ninguna intencionalidad que no sea abrir una etapa de reflexión y de discusión política, que nunca debemos perder. Una sociedad que se despolitiza, una sociedad que no discute la política, está dejando de discutir su propia vida como sociedad. En cada hecho cotidiano, en cada hecho que creamos más o menos relevantes. La despolitización tiene que ver con dejar de accionar en términos políticos, pero también dejar de pensar en términos políticos. A ver, les voy a ir arrojando algunas dudas y algunas certezas que ustedes pueden tomar o pueden dejarlas. Quiero preguntarme, porque es una duda, ahora que Cristina Kirchner no es candidata, ¿quién va a recuperar, con la característica propia que ha tenido y que tiene el liderazgo de Cristina Kirchner, quién va a recuperar la política? Pero la política como un instrumento de transformación, como un instrumento para transformar una realidad y no solo para administrarla. Me pregunto, ¿quién va a darle una nueva discusión de sentido al peronismo? Porque el peronismo, como ese enorme movimiento nacional y popular, permanentemente está en discusión y permanentemente está pensando cuál es el sentido que le va a dar al contexto histórico en el que está viviendo. Y el kirchnerismo y Cristina Kirchner siempre le ha dado ese sentido al peronismo, que es, si se quiere, el sentido originario que Perón y que Evita le daban, que era estar con quienes más necesitan, estar con el trabajador y las trabajadoras, multiplicar derechos, construir conciencia, construir organización popular, entender quiénes son los adversarios y los enemigos del pueblo y desde ahí hacer política. Me pregunto, y no en términos de candidatos, sino en términos de referencia política, ¿quiénes van a construir ese sentido? La verdad que hoy tengo dudas. Existen algunos, existen muchos, sí, claro, necesitamos más. Porque tengo una certeza que alguna vez sintetizó muy bien Eva Perón, cuando dijo, el peronismo será revolucionario o no será nada. Y la verdad es que la palabra revolucionario, que algunos la tratan con cierta nostalgia, o que es de otra época, no, pequeñas revoluciones, pequeños foquitos, pequeñas transformaciones concretas. Claro que hoy en día, en una sociedad que tiene el 40% de pobres, hay que tomar medidas que rompan con ese status quo que multiplica la pobreza. Y ese hecho es, en esa instancia, revolucionaria. No hay que irse a los grandes momentos de la historia solamente para recordarlo. Hay que construir esas pequeñas revoluciones y cotidianas revoluciones. Hoy se necesita una revolución que tenga que ver con poner patas arriba esta democracia quebrada, violada, amenazada que tenemos hoy, y volver a recuperar la idea de la transformación. El bastón de mariscal, que alguna vez, varias veces, Cristina Kirchner dijo, agarren el bastón de mariscal, y hoy mi querida colega Luli Trujillo al mediodía decía, parece que Cristina le dijo a los dirigentes, agarren el bastón de mariscal. Los dirigentes agarraron el bastón de mariscal, se dieron vuelta y se lo devolvieron a Cristina. Tiene razón. Me pareció una síntesis extraordinaria. Pero tengo más dudas
además de esta certeza. Tengo la duda si se va a construir una fórmula de gobierno dentro del Frente de Todos que trate de ganar elecciones, que va a buscar un triunfo electoral, pero que no va a poder sintetizar un triunfo político. Porque quiero hacer la diferencia, ¿eh? La victoria electoral no es solo la victoria política. Este gobierno es el ejemplo de eso. Se puede ganar en las urnas, pero si ese triunfo en las urnas no se transforma en una victoria en derechos, en una victoria de igualdad de oportunidades, de distribución de la riqueza, de un mejor salario, entonces quedó en ese rincón, quedó en el rincón del triunfo electoral. Me pregunto entonces, ¿cuáles van a ser las bases de quienes sean los candidatos para construir definitivamente una victoria política? Política. Porque tengo otra certeza. La certeza de que los nuevos tiempos, aquí en la región y en el mundo, exigen firmeza, exigen coherencia, exigen hacerse cargo de los conflictos, no esconderlos bajo la alfombra y enfrentarlos. Estoy convencido que la ancha avenida del medio es una de las grandes mentiras que se han instalado a lo largo de nuestra historia. Cada vez que se quiere recorrer la ancha avenida del medio, pierde el pueblo. Porque la ancha avenida del medio nos exige y nos propone un diálogo entre el amo y el esclavo. Y el diálogo entre el amo y el esclavo, mientras el amo no tenga voluntad de dejar de serlo, es una mentira, es una manera más de someter al esclavo. Entonces, como dice García Linera, necesita el progresismo, la centroizquierda, los gobiernos populares en la región necesitan ser audaces. Ir a dar la pelea. No me voy a cansar de decir esto, porque si no, lo único que hacen es administrar lo que hay. Y si administramos lo que hay, a veces nos va como nos va. Tengo otra duda. ¿Se entendió que cuando Cristina Kirchner pide un programa de gobierno, está pidiendo sustancialmente un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Porque si no se modifica el acuerdo monetario con el Fondo Monetario Internacional, no hay futuro para nadie. Para nadie. ¿Quién está dispuesto? Quiero la discusión del litio. Quiero la discusión del gasoducto Néstor Kirchner. ¿Qué quiero? ¿Qué tipo de discusión? ¿Quién se va a quedar con la ganancia de todo eso? ¿Por qué no hablamos de eso? Porque tengo otra certeza. Y estoy muy convencido de eso, ¿eh? No es lo mismo Scioli que Larreta, está claro. No es lo mismo Massa que Bullrich, está claro. Pero por favor, esfuércense en marcarnos todos los días la diferencia. No nos quedemos con la consigna. Trabajen para que nos creamos de verdad y profundamente en los hechos que hay una diferencia. Porque existe, pero tiene que estar traducida en la casa, en la mesa familiar de los argentinos y de las argentinas. Porque tengo la certeza de que no se puede construir política bajo una consigna que luego, cuando nos toca gobernar, queda vacía de contenido. Y esa termina siendo la lucha de estos tiempos. Una lucha que se recrudece a partir de que Cristina Kirchner dijo, no voy a ser candidata. Insisto con esto, Cristina Kirchner no es candidata porque la arrinconaron entre el Poder Judicial, entre el Poder Mediático, y muchos, cuando veía que la estaba arrinconando, muchos de los propios miraron para el costadito y salieron. Otros miraron para abajo, algunos miraron para arriba, y unos poquitos fueron a tratar de contener y de abrazar. ¿Qué es lo que viene? No sabemos qué es lo que viene. Lo que está claro es que hay una responsabilidad social que ya no podemos negar y que depende de cada uno y que depende de cada una, que no se sintetizan en un 25 de mayo, que el 25 de mayo será una demostración de fuerza y del amor de una enorme porción del pueblo para con Cristina Kirchner, pero sobre todo un enorme amor de una porción del pueblo con un modelo de país que fue posible. No estamos necesitando que alguien nos explique cómo se hace una Argentina justa. Necesitamos que alguien tenga el coraje de recuperar la política para hacer aquella Argentina justa del 2003 al 2015. No hay mucho nuevo por inventar. Alguna vez escuché al extraordinario Alejandro Dolina hablar sobre Diego Maradona en el Mundial. ¿Se acuerdan de ese Mundial donde a Diego le cortaron las piernas? El Mundial 94. Le hicieron un antidoping, le dio efedrina, lo suspendieron de la Copa del Mundo. Y lo entrevistaron a Dolina, futbolero de alma, maradoniano. Y dijo, está bien que salga campeón Argentina, está bien que salga campeón Argentina.
Pero yo no sé si quería tanto que salga campeón Argentina como que saliera campeón Diego. Eso dijo Alejandro Dolina. Claro, era fútbol. Era un sentimiento. El sentimiento por Diego a veces tapaba el verdadero objetivo de todos, que era ver a la selección de fútbol argentina, campeona del mundo. Y a veces a muchos les pasa esto. Yo quería ver volver a Cristina. Yo quería que sea Cristina. Claro, está muy bien. Porque, perdón la comparación, pero Diego sintetizaba ese fútbol que queríamos. Esa gambeta, ese atrevimiento, ese desafío que había logrado una Copa del Mundo. Y Cristina, la que sintetiza en la política ese modelo de país, ese sentir, esa emoción, esas ganas de construir esa patria que es el otro. Pero claro, más allá de los nombres, está la verdadera esencia que es la patria. Por lo tanto, cuando los nombres, los hombres y las mujeres no pueden darle continuidad a la lucha por el proyecto del país, al menos en este caso en una elección, la responsabilidad queda desnuda que nos pertenece. Que entonces esa construcción de la patria es una construcción que todas y todos debemos hacer. Porque claro, yo no quiero esperar, ¿cuántos años fueron? 36 años para que aparezca un Messi. 36 años de aquel 86. Yo no quiero 31 años para que aparezca un Néstor, de Perón a Néstor. Cristina Kirchner es la síntesis de un modelo de país. Cristina Kirchner es la síntesis de cómo se construye política y cómo se enfrenta lo que hay que enfrentar. No es una tarea de una mujer, es una tarea de todo un pueblo. Todo es más fácil con Maradona en una cancha, lo era. Todo es más fácil con Cristina Kirchner. Y claro, porque te ordenás. Bueno, ¿y si no pueden jugar? ¿Y si le cortan las piernas? ¿Y si las proscriben? ¿Qué hacemos? Seguimos construyendo la patria. Porque además esas personas no se fueron. Hoy escucho muchos medios, muchos periodistas que dicen, hablemos ya del post-kirchnerismo, Cristina Kirchner está terminada, es el fin del kirchnerismo, Cristina se bajó. Miren, alguna vez leí algo que decía, ¿por qué buscan entre los muertos a quienes viven? Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí, resucitando. ¿Se acuerdan? De eso se trata. Es cuestión que resucite un país. Es cuestión de reconstruir una patria. Es cuestión entonces de asumir las tareas que nos corresponden por deber de vida. Somos los argentinos y las argentinas los que no podemos convivir y naturalizar ni la pobreza, ni esta Corte Suprema, ni un medio que se lleve puesta la democracia. Cristina es la síntesis, porque también lo dijo la hoy vicepresidenta. No van por una mujer, van por toda una historia. Van por toda la historia de la lucha de los pueblos. Se trata de eso, ni más ni menos que de eso. ¿Habrá una plaza el 25 de mayo? Claro que sí. Que esa plaza sea un volver a empezar permanentemente. Porque al fin y al cabo, quienes estamos parados de este lado, del campo nacional y popular, en defensa de los derechos de los que menos tienen, siempre tuvimos las de perder. Siempre tuvimos las de perder. Somos eso, los que permanentemente elegimos seguir dando pelea. Si aprendimos eso de Cristina Kirchner, a buena hora. Si no, se repetirá la historia. Yo no creo que la historia sea circular. Yo creo que la historia es un proceso de avances y de retrocesos. A veces ganamos terreno, a veces lo perdemos. Lo que está claro es que uno se abraza al camino. No hay posibilidad de rendirse. No hay posibilidad de entregar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esa mujer que hoy no puede ser candidata, porque no la dejan, no se bajó nada, la bajaron. Que lo adviertan los propios. Esa mujer demostró que todos esos sueños de tantas generaciones son posibles. Bueno, habrá que hacerlo otra vez, con la dirigencia, sí, claro, pero que se despierten. Bienvenidos a Sin Lugar para los Débiles. No voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, Manieto. ¿Sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023
no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta. Ni yo voy a renunciar a mis ideas, a mi historia, a lo que creo, y tampoco le voy a pedir a nadie que renuncie a la de ellos. Pero tenemos que encontrar un punto de coincidencia común, porque si no, no va a haber Argentina para nada. Hay una sensación de desamparo. ¿Saben por qué hay una sensación de desamparo? Porque entre Cristina y el pueblo no hay nadie. Así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted nunca, jamás, ¿entiende? Anabela Sánchez, Luana Pascual, Mariano Martín, Jorge Elman. Gracias a 9 de Nepal. Es buenísimo, 9 de Nepal, ese informe donde me incluye. Es genial. Salgo de ahí, vengo y aparezco. Sos como el meme del hombre araña. Sí, ¿no? El tipo está de Drupi, aparece en todos lados. Hablando de Drupi, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Téngame en cuenta cada día más, le digo. Sí. Oh, Me dijeron, yo si fuera usted. me dijeron que usted tiene un anuncio para hacernos hoy. Tengo varios anuncios para hacer. Hay que tomar medidas y nadie las está tomando, salvo Patricia. Que las toma de Ginebra, digamos, pero las toma. Bien. Bueno, en un rato nos cuenta, ¿eh? Bueno, bienvenido a usted también. Bueno, ¿qué quiere? Elban, ¿por qué no arranca usted que ayer no estuvo? Bueno, dele. No le estoy echando en cara nada, le estoy diciendo. El problema de salud me impidieron estar acá y estoy acá para dar alguna opinión sobre básicamente la editorial en relación a que creo que la democracia está manca y en la historia argentina todos los procesos de proscripción generaron gobiernos débiles. Es decir, cuando una proscripción en Argentina, léase en la época de Frondizi, en la época de Ilía, que continuaba la proscripción al peronismo, ambos gobiernos fueron absolutamente débiles porque subieron, en todo caso, con la proscripción de un candidato clave. La realidad es que si llegara hipotéticamente a ganar la derecha en nuestro país, ese San Benito de llegar al gobierno luego de proscribir a alguien debilitará fuertemente el engranaje democrático de este país y creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Lu. Bueno, nada, qué sé yo. Todavía sigo... Voy a estar un poco emocional. Yo no sé si puedo ser muy objetivo por estos días. Lo que sí estuve viendo mucho por las redes, gente un poco fastidiosa, ¿no? Porque dice que la gente sigue pidiendo como Cristina presidenta cuando ella ya dejó clarísimo que no va a ser candidata y la gente sigue insistiendo con eso. El Cristina presidenta es... O sea, Cristina pasa a ser... Ya deja de ser Cristina para ser una idea, para hacer un proyecto de país. Y el Cristina presidenta es el grito de la gente que hoy no llega a fin de mes. Es el grito del laburante que se quiere de vacaciones, que quiere darle comer a los pibes, que no quiere saltearse más comidas. Y yo creo que nadie que no haya nunca cenado un mate cocido con galletitas lo pueda llegar a entender. No es un capricho, sabemos perfectamente y entendimos que ya dijo que no se va a presentar, ¿no? Incluido acá el compañero que tengo a mi costado, pero es el pedido de el laburante que se levanta todos los días a la mañana, que se tiene que tomar un tren, 2 colectivos para llegar al laburo, que la guita no le alcanza y necesita tener la fe en algo, recobrar esa esperanza, que nadie, salvo Cristina, se la puede dar. Ese es el Cristina presidenta. Ya entendimos que no se va a presentar, pero necesitamos que ella esté conduciendo donde sea. Mariano. Buenas noches. Yo voy a ser un poco más pedestre en mi análisis, porque te escuchaba con mucha atención, Fer, en el editorial, y te escuchaba teorizar acerca de cuál va a ser el rol de Cristina aquí en adelante, un rol que nadie duda que será preponderante, nadie pone en duda el caudal de votos que está dejando en una situación por ahora de incertidumbre. Pero yo al mismo tiempo me acordaba de las palabras que suelen citar muchos estudiosos del sindicalismo en la Argentina, de un teórico británico, Hugh Clegg, que decía, no lo quiero citar mal, algo así como que el poder se conserva en el mismo nivel en el que se negocia, en el que se administra ese poder. ¿Qué quiere decir con esto? Que vos conservás poder en la medida en la que lo ejecutás. ¿Sí? Porque el poder, en punto y hora que se convierte en algo meramente simbólico, en países sobre todo como la Argentina, que son profundamente presidencialistas, institucionalistas por suerte, en un punto, es difícil sostener el poder desde la mera simbología. Nadie supone que Cristina se va a convertir, como ella dijo, en una tutora de sus nietos, ni que se vaya a retirar de la política, ni muchísimo menos.
Pero insisto, un país con la memoria presidencialista y el rol ejecutivo que han tenido los presidentes, con sus más y sus menos, y recalco lo de menos por esta última etapa, me pregunto si será capaz Cristina de conservar todo ese caudal político habiendo abandonado los resortes del Ejecutivo que le podían esperar en un próximo mandato del peronismo. Es un interrogante muy adecuado para este momento, ¿sí? ¿Ani? Yo estoy pensando en esa Plaza del 25 y un poco también enlazado a lo que vos mencionabas en el editorial, en qué se va a pedir, cómo se va a posicionar el pueblo en esa Plaza del 25. Y yo creo que si se logra la cantidad de gente que uno sueña o uno creería que va a salir a la calle, creo que el grito tiene que ser el nunca más al atropello de esa idea y de esos sueños de que se puede estar mejor, porque muchas de esas plazas también que veíamos en el informe y todas esas reuniones alrededor de Cristina, alrededor del kirchnerismo, tienen que ver con, che, yo viví mejor. O sea, tienen que ver con, pudimos recuperar ese 2000-2001, pudimos sacar a la Argentina de la pesadilla en la que estaba. Entonces somos contemporáneos a la idea y al sueño de que se puede tener un país mejor. Por eso creo que es tan importante el movimiento en la calle ese 25, más allá de Cristina, lo que se representa ese 2003, el volver a creer que se puede soñar con la idea de que Argentina no siempre tiene que estar hundida en la miseria. Sobre todo eso, porque más allá del personalismo hay que pensar en eso, en que haya un movimiento que lo ha logrado en otros momentos de la historia en nuestro país, haya un movimiento que logre nuevamente devolver la esperanza y que no nos acostumbremos a que sea el 62% de los pibes que están bajo la línea de la pobreza. Hoy hubo una reunión en ESMATA, Mariano, fuerte, que terminó convocando para la Plaza de Mayo, confirmó la presencia de Cristina Kirchner. ¿Qué análisis haces de lo que sucedió allí? Bueno, lo que hubo fue básicamente galvanizar un poco este sector leal a Cristina y también hay un poco de catarsis, ¿no? Porque evidentemente nadie duda que en la totalidad de los convocados hoy en ESMATA anidaba la expectativa de Cristina todavía como candidata, anidaba esta idea de, el 25 de mayo finalmente contaremos con Cristina en la Plaza de Mayo, haciendo el anuncio de que será la postulante presidencial. La verdad que agarra a contrapié a quienes hoy estaban reunidos en ESMATA, con un núcleo muy importante de gremios. Recordemos que son aquellos que de alguna manera hacen de vanguardia política del peronismo sin estar dentro de la hegemonía de la CGT. Son estos sindicatos que están más cercanos, Paco Manrique, de ESMATA, la Corriente Federal, etcétera, etcétera, que no tienen la mayoría dentro de la CGT, pero a quienes Cristina ha señalado de manera sistemática como sus leales a la hora incluso de constituir bancas parlamentarias. Hoy hubo una fuerte autocrítica que se hizo también a muchos dirigentes, en relación a que quizás no estuvieron a la altura de la circunstancia. Para mí no estuvieron, pero digo, los que dijeron mucho pusieron en duda si se estuvo o no a la altura de las circunstancias. ¿Usted el 25 va? Mire, yo antes de decir, supongo que si hay algún negocio para hacer voy a ir, pero lo que yo quería dejar en claro es que si realmente ha quedado vacante este puesto de mascota del poder... No. Héctor, yo puedo. Le calza bárbaro. Lo hago Va bien, claro, sí. Le va a salir re bien. Yo puedo hacer lo que usted quiera, señor. Y con la mayor fidelidad incluso que Alberto. Ay, no. Bueno, muy bien. A ver, yo sé que usted tenía un anuncio. Le quiero decir, claro, además de esto, yo me hago cargo de la situación, no sé como ustedes que hablan de afuera, dicen sí, lo que habría que hacer, Yo me pongo los pantalones y tengo lo que hay que tener y decido que mientras otros se bajan, yo me subo a la carrera para presidente. No, ¿en serio? ¿En serio? Sí, señor. Me gustaría, ya lo hablé con Fabiana, así que viene en esta parte. Sí. Me gustaría que vean ustedes el primer spot de lanzamiento. Tengo el honor de hacerlo en su programa, señor Borroni. Sí. Nadie más quiso. Véalo. Eduardo Facherman, el último republicano, presenta la única solución para el pueblo argentino: un nuevo partido político. Partido al medio, tirando hacia la derecha. Nos presentaremos a las PASO
paso a paso y con candidato único. Yo, porque los demás son todos unos idiotas, unos imbéciles, gente que no puede, y burros, hijos de mil put. En las próximas pasos, vota a Eduardo Facherman presidente. Partido al medio. Dios mío. Quiero agradecer Mirá, al 10 de Panamá que ha hecho este video de mucha mayor calidad que los que hace el 9 de enero. ¿Qué está sonando? El Pero saludo, ese ¿no? no es, ese no es el himno Este no es nacional. nuestro himno. No, Es el himno de la Cantado- madre patria, Claro, a la cual efectivamente. queremos obedecer y abrazar una vez más, recordando la angustia que deben haber tenido nuestros próceres cuando decían, ¿cómo hacemos ahora que no va a estar Cisneros con ese flequillo hermoso que tenía? Claro. Y el otro sobre Pobre el monte rey. que ya se afanaba la guita, Ese el se mejor fue. estilo del... Pero póngase otros colores En entonces. su- Esos son- vamos a Bueno. aclararle al público, porque a lo mejor no entiende. En su campaña, Sí. la musicalización la pone el himno de Estados Unidos. Sí, yo lo hago yo sincero todo, ¿me entiendes? En vez de que parezca y que todos sepamos, yo directamente lo pongo adelante. Sí, señor, acá está, en la embajada me dice lo que tengo que hacer. Por lo menos nos trae la urna para votar, algo de democrático. Ahí lo bien. tiene. Sí, las urnas Bien. van a estar llenas de votos nuestros, Ah, obviamente, que de ya alguna viene manera... cargada. Bueno, muy bien, lo felicito, ¿eh? Le agradezco. Se puede charlar. Sí. Me falta alguna gente, no tengo estructura del todo, ¿me entiendes? Entonces, Bueno, tengo puesto para Está todos bueno que ustedes. vaya trayendo Yo no sé propuestas si todos va los a- programas. Algunos propuestas por programa para Sí, que voy a las traerle podamos- unos sobres No. en donde están los Sobres No, para queremos, votar, no, quiere no. decir. sobres para con votar. los votos, Elba, no Hablando- rompa la... No rompa la urna. hablando de otra cosa. Se le A ver, cae la banda. hay algo que me parece que queda claro, que es más allá de quién sea el candidato del Frente de Todos, algo que decías vos recién, Jorge, ¿no? Cualquiera gane va a estar profundamente debilitado. ¿Por qué? Porque se está sosteniendo y se está legitimando una proscripción. Yo no quiero ser muy antipático en esto, pero bueno, a esta altura... Cristina dijo en un momento en la carta, yo no voy a ser parte... Mascota del... Sí, pero dijo como que ella no va a participar de esta fachada de democracia, ¿no? Bueno, evidentemente el resto de la Argentina sí. Y aquí me parece que hay un tema medular, porque es plantearse también qué rol va a tener luego la Corte. Si la Corte va a estar como está, cualquiera sea el candidato o la candidata que gane, qué sé yo que nos espera. Es que, ¿sabés qué creo, Fer? No hay democracia posible con proscripción, pero tampoco hay democracia posible con esta Corte Suprema. Es decir, que en realidad hay una correlación directa entre Comodoro Pro, la Corte Suprema y la proscripción. Esto es un andamiaje articulado por ese que se llama el Círculo Rojo, vinculado a Juntos por el Cambio. Es decir, acá hubo una decisión de evitar de que Cristina Fernández de Kirchner vuelva a ser presidenta. Y obviamente hace 4 años tomaron esa decisión y empezaron a inundar de causas desde memorándum, Nisman, juicios virales, etcétera, para lograrlo. Bueno, lo lograron en esta oportunidad, pero creo por poco tiempo. Sí, no, y por eso mismo, o sea, a partir de la carta de Cristina, rescatamos este momento concreto donde Cristina habla de la proscripción. Creo que es importante dejar en claro esto. Vos lo mencionabas en el editorial, Cristina no se bajó, a Cristina no le permiten ser la candidata, a mucha gente que unifica en ella su representación política y su deseo político, no le van a permitir elegir a la candidata que creen que para ellos es la mejor representante. Traigo este fragmento concreto de la carta de Cristina, que es muy extensa. En varias oportunidades ella habla del atropello de la Corte Suprema, de la justicia, habla de lo que sucedió concretamente con Tucumán y San Juan. Ella en este fragmento dice, y es en referencia a lo que vos decías recién, Borro, no voy a entrar en el juego perverso que nos imponen con fachadas democráticas para que esos mismos jueces, encaramados hoy en la Corte, dicten un fallo inhabilitándome o directamente sacándome cualquier candidatura que pueda ostentar para dejar al peronismo en absoluta fragilidad y debilidad frente a la contienda electoral. Los hechos recientes me dan la razón, la condena e inhabilitación en dicha causa tiene una única traducción política y electoral, la proscripción. Por eso es tan concreto, por eso me parece importante no olvidarnos de esta palabra, que no salga
de la discusión política, de lo que está sucediendo en estos días con Cristina fuera de lo que es la carrera presidencial. La proscripción. Cristina hoy está proscripta en la Argentina. Vamos a escuchar un archivo de Cristina en el año 2016. Deben ustedes recordar ese abril del 2016 cuando fue citada por la causa de Dólar Futuro, fue citada a Comodoro Pi, una cantidad de gente inalcanzable la acompaña ese día de lluvia a Cristina, y Cristina cuando está en el escenario a la salida de su declaración hace un repaso de cómo es que la justicia siempre persigue a los mismos políticos. Vamos a escuchar a Cristina y después lo debatimos. Basta leer algunos de los párrafos de las condenas judiciales desde la Suprema Corte de Justicia. Me olvidaba decir algo de Irigoyen. El golpe de Irigoyen fue convalidado por la Suprema Corte de Justicia. No podrían haberse consumado las entregas y la desgracia sobre tantos argentinos y argentinas sin la complicidad del Poder Judicial. Es imposible. Ni que hablar de lo que fue la proscripción, los decretos prohibiendo decir Perón, peronismo, Eva Perón. Yo estoy segura que si pudieran prohibir la letra K del abecedario, 2016. Lo dijo. Sí. Bueno, hablemos de estadista. Sí. ¿No? 2016 estaba anunciando esto. Ella estaba diciendo, si pudieran prohibir la letra acá, lo harían. Hace un repaso, como mencionábamos, ella hace mucho más extenso, acá lo trajimos acotado, lo que pasó en el gobierno de Irigoyen, después lo que pasa con la proscripción del peronismo, después más adelante ella sigue hablando obviamente del golpe del 76 y termina como en una actualidad que empieza la persecución en ese abril del año 2016 que termina, bueno, en la sentencia esta que la inhabilita a ella para ser candidata hoy en día. Ahora, Quiero no explicar una funcionó, cosa no funcionó jurídica nunca. después, en todo caso, después una A cosa ver. chiquita jurídica. Dale, Dale. Lu. No, digo que no le funcionó nunca al final el tema de la proscripción, porque ¿en qué momento les resultó, digo? Ahora. Sí, en un tiempo. Y pero no durante- la- Ahora que, Bueno, ahora que y con Cristina... Perón también. Durante Ahora que- 18 durante años, 18 durante 18 claro. años Pero han impedido que Perón vuelva a lograron el exilio, la persecución. Claro. No pudieron sin matarlo juicios. jurídicamente, si a eso te referís vos. Ni en el me parece que sentimiento luego popular. que no, que Produjeron la gente una proscripción en los subestimaron. hechos tan dramática que con los prejuicios para las grandes mayorías. Quiero explicar, referido a esta frase, algo porque me parece que no se entiende. ¿Por qué Cristina dice eso? Porque el juicio de primera instancia la condena a 6 años de cárcel y la inhabilita. Esto está apelado ante la Cámara de Casación, que tiene unos jueces que todo el mundo conoce, que ya se sabe que se van a expedir en contra de Cristina, no hay ninguna duda. Y eso puede apelarse ante la Corte Suprema, nada más ni nada menos, que puede utilizar en el marco un timing específico para decir, supongamos que Cristina se presenta 5 días antes, te dice, no. O 72 horas antes, O como 72 pasa horas antes, como ahora te dice, no puede ser candidata y debilita, destruye, en todo caso, una campaña electoral. En ese marco es que Cristina no, a lo dice... que yo me refería, porque si no queda como que claramente le funcionó en esos términos. A lo que voy es que también es un poco subestimar al pueblo, porque después vuelve con más fuerza el movimiento. O sea, ¿hace cuánto Sí, que bueno, vienen pero diciendo todos esos años que- te destruyen. Con un costo enorme, Te con un quiebran, costo enorme. claro. Con un ¿Puedo, costo Ani, ¿puedo dale. poner una voz discordante Diga. para variar? Pero en este programa y esta semana se escuchó, y lo replico además no por chicaneo, sino porque me parece que también está dentro del espíritu y el corazón de mucha de la gente que quiere a Cristina, esta idea de que Mansur se equivocó. Sí. ¿No? Bajándose, se equivocó, siendo Acatando. que avaló de alguna manera la posición de la Corte. Y yo recién me preguntaba, en ese momento a mí me preguntaron sobre el particular y digo, a mí no me parece que haya que juzgarlo desde esa lógica porteñista, etcétera, etcétera. Pero siguiendo el razonamiento de aquellos que cuestionan a Mansur Yo, por esa por decisión, ejemplo. ¿no le cabe el mismo señalamiento a Cristina? Es decir, de alguna manera, Cristina no se hace carne de esa proscripción que le propone la Corte y en el caso de Cristina, en potencial, en el caso de Mansur, de hecho. Ahí está la diferencia. No es equiparable No, las bueno. dos A ver, cosas. ¿Por qué? Mansur se presentó y se bajó. Cristina dijo, yo no me puedo presentar. Perfecto. Lo viene diciendo y no se Pero presentó. implícitamente también, al no presentarse,
uno podría decir que está No, pero la diferencia... avalando... Pero la diferencia No, también está en que No, Cristina... no avalando, quiero decir, está dándole letra a esa proscripción. Es Es equiparable si se está Mansur proscribiendo... hubiese sido- No hablen es al mismo equiparable tiempo. si Mansur hubiese estado proscripto a priori. Claro. Como no lo estuvo, se jugó a que esos pedidos de Juntos por el Cambio de Tucumán no pasaran más de la provincia. Pasaron, lamentablemente, y ahí se bajó. En ese sentido, creo que no es equiparable. distinto. Es una cuestión de tiempos, es una cuestión de tiempos. Cristina está condenada, Mariano, pero sin Cristina condena está firme, de condenada. nuevo. No, pero no es lo mismo. A ver, Claro, Cristina claro que no es lo está mismo, perseguida, por supuesto. Cristina está condenada, Mansur no. Mansur tiene el convencimiento de que la Constitución lo habilitaba, la Corte le dijo, bueno, vamos viendo, porque la Corte no falló de fondo, y mientras vamos viendo, por las dudas, Mansur se bajó. Para mí no hay similitud, no se la encuentra. Pero ahora volvemos al tema porque es interesante desmenuzarlo. Sí, igual Dale. seguimos a partir de esto que están discutiendo, igual tiene mucho que ver esta discusión que se da de decir confiamos o no que la justicia funcione o no funcione, ¿no? Porque la verdad que partimos de una base totalmente dramática, que es que la Corte Suprema de Justicia se intromete en otros poderes cuando no le corresponde. Vamos a escuchar ahora a Álvaro García Linera, el ex vicepresidente de Bolivia, que estuvo ayer acá con el Gato Silvestre y mencionó el caso concreto de la Corte Suprema en Bolivia y cómo fue que ellos implementaron una reforma que en definitiva hizo democratizar este poder judicial. Lo que pasa es que yo creo que se han roto los consensos democráticos en los últimos tiempos. Es decir, hay sectores muy conservadores que ante el riesgo de perder el control de cierto poder político, el riesgo de perder ciertos privilegios, ha optado por romper el compromiso democrático. Es decir, el compromiso de que se llega al poder político mediante elecciones y se deja gobernar. Y entonces hay sectores que han optado con traspapelar las funciones de los poderes, en algunos casos el poder judicial, que se vuelve un partido político más. Y en Bolivia, los miembros del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, se eligen por voto popular universal. Es una salida. Claro. Y no hay que tenerle miedo a la democratización de las decisiones en cuanto a elegir a las autoridades que tomen justicia. Bueno, es una forma, ¿no? Es una forma. Sí, me parece interesante ver y entender qué pasa con la justicia en otros países y por eso también traje una información en referencia a la cantidad de miembros que conforman las diferentes cortes, los diferentes tribunales superiores en países como por ejemplo Bolivia, que hoy en día tiene 16 miembros, que son elegidos por el voto popular, como mencionaba García Linera. Brasil, 11 miembros, Chile 21, de ellos son 7 mujeres, en el caso de Paraguay, por ejemplo, 9, en el caso de Uruguay, 5, que es una que tiene una corte más o menos parecida a la nuestra, pero son 3 mujeres de esos 5, y en el caso de Colombia, 23 y 10 son mujeres. O sea, ¿por qué traigo estas cifras? ¿Por qué traigo estos números? Y ¿por qué también la experiencia de Bolivia para mostrar cómo es que está conformado el Poder Judicial en otros lugares? Sí, aquí se avanzó con determinados proyectos que tenían que ver con ampliar la Corte. De hecho, creo que había uno que planteaba 24 y que era muy interesante porque aparte también estaban... la idea era elegirlos por la tipificación jurídica, algunos penalistas, por otros cámaras. comercial, por cámaras, claro. Bien, gracias por la aclaración. Entonces, bueno, después no se consiguieron los votos porque creo que Rodríguez A se opuso, vaya a saber uno por qué, pero bueno, tampoco se avanzó, ¿no? Bueno, y recordemos igual que Cristina también en su momento cuando era presidenta había impulsado una reforma del Poder Judicial con la que tampoco se pudo avanzar. ¿Cuántas veces hemos escuchado en la apertura de sesiones que se envía al Congreso la reforma del Poder Judicial? Bueno, y esto queda trunco. Claramente, como escuchábamos hoy Agustín Rossi, que también lo mencionó en varios lados, cualquiera que venga, cualquiera que pueda asumir como presidente con un sistema tan dañado, tan podrido, por decirlo de alguna forma, es prácticamente imposible. Él habla de un sistema de un poder real, ¿no? Todo un entramado, no solamente de la justicia. Yo les pregunto, ¿quién debe darle batalla a esta Corte? El pueblo es el único que puede darle batalla. calles. El pueblo en la calle es el único que puede hacer una huelga de hambre frente a, como hizo Paco, pero de 1 millón de personas y vamos a ver si no se bajan. Es ¿Y así. vos crees que eso va a suceder? Mirá cómo te mira Mariano. Decile lo que estés pensando. Porque, digo, eso va a suceder. No, a mí me encantaría, ¿eh? A mí me encantaría. A mí me parece que un mal endémico de este país es el Poder Judicial.
Ahora, yo pensaba recién mientras hablaban, por supuesto que Alberto Fernández no va a producir esos cambios porque los pocos cambios sobre los que quiso avanzar no pudo, y porque además Alberto es hijo del Poder Judicial argentino, su padre juez, es profesor de Derecho, es una parte integral de este sistema de justicia. No lo voy a hacer copartícipe de la podredumbre del sistema judicial, pero digo, lo que intentó hacer no pudo. ¿Sí? No le puso mucha onda tampoco, digamos. No, bueno, pero a ver, el Congreso no le fue favorable en ese aspecto. Digamos, hubo proyectos concretos como presidente de tiene la posibilidad del DNU en algunas cosas. Jorge, lo quiso hacer Cristina y acaba de decir Anita que no pudo. ¿Y por qué? Escuchame, ¿Y por qué no pudo? Porque el procurador el perro de la se muerde la cola, está Jorge. de facto, Jorge, y lo puso Macri por el perro por se DNU, muerde la cola. Cristina lo podría no haber tenía, hecho Fernández también por Cristina DNU. tenía una procuradora, si querés, afín, sí, o una procuradora que no le ponía ningún escollo de esas características. Elegida por el Congreso. Y no pudo avanzar sobre la reforma judicial, porque la Corte, incluso con una anterior concepción, con una anterior integración, decía que los privilegios de la Corte no se iban a tocar. Es decir, había que dar publicidad a los fallos y la Corte dijo, no, que lo hagan a través del portal de Lorenzetti. La Corte le decían que tenían que tener plazo para definir determinadas acciones, decía, a mí nadie me va a poner un plazo. Entonces, si Cristina, con poder mucho más intenso que el que puede tener Alberto Fernández, con una procuración que no le ponía obstáculos, con un Congreso que estaba mucho más solidificado a favor del Frente para la Victoria en aquel momento, no pudo avanzar, y sabemos que Alberto en estas condiciones no lo va a hacer. Un peronismo, un post-cristinismo podría hacerlo. Bueno, Mira, yo lo único que te digo es ¿qué una cosa es dar la Nos pelea suicidamos y en otra masa. cosa es no dar la pelea. Claro, Yo creo que ahí no hay está la diferencia. diferencia. Bien, Ani, Axel Kicillof sintetiza de alguna manera qué es lo que está pasando en la Argentina, ¿no? Escuchémoslo, Axel, A ver. y después lo charlamos. Que nosotros me preguntan cuándo hay que hacer la elección de la provincia, yo digo voy a cumplir la ley, o más bien le voy a mandar un WhatsApp a Rosati a ver qué día nos va a permitir hacer la elección acá en la provincia. Es grave, y la carta es triste también porque expresa que eso pasa con la cuestión judicial. ¿Por qué dice eso, Axel? Es que es así. Sí. Por eso digo, está bien lo que dice Mariano. Bueno, no pudo Cristina, bueno, Alberto no pudo. Yo lo no- comparto. Claro, ¿y qué hacemos? No, estoy diciendo lo que dijo Mariano. Sí. Ahora digo, ¿cuál es entonces la salida ante esto? Yo no creo en esto de Cristina no pudo porque estoy de acuerdo con Jorge. La diferencia en la política parte por la decisión de dar las peleas. Entonces, lo que digo es, está bien, el pueblo movilizado, qué sé yo, bien, es una opción, yo creo mucho en eso. Ahora, yo creo que si vos tenés las distintas organizaciones de la democracia expresadas, entendiendo que esta es una lucha cotidiana, el otro día lo explicaba Cani también, ¿no? Cuando nos mostraba cada una de las intervenciones de la Corte en la vida cotidiana. Porque si no es bueno, no se puede y no se puede. Y la verdad es que me parece que en algún momento, yo sé que es fácil decirlo, pero hay que organizar poder popular para salir a patear el tablero. Y se viene un despelote bárbaro si tocas esta Corte. Bueno, pero con todas las leyes que establece la Constitución, más un poder popular organizado en la calle, hay que transformar esta Lamentablemente, Corte. Fer, solo te lo permiten las situaciones, en un país por lo menos como la Argentina, las situaciones de excepción. Y me refiero a de excepción, 2001, el post-2001 fue la puerta que le permitió al kirchnerismo producir desde nulo apoyo nulo apoyo en los votos, pero un profundo apoyo popular, le permitió producir una cantidad de transformaciones. Alberto pudo hacerlo. ¿Sabes cuándo? En el medio de la pandemia. Con los mayores niveles de popularidad que logró Alberto Fernández durante su gestión, pudo haberlo hecho y no lo hizo. Entonces, Cristina probablemente con el 54% podría haber producido también esos cambios. Y no fue en esa oportunidad en que se plantearon. Entonces, cuando no se utilizan debidamente las situaciones de excepción en la Argentina, las pagamos, las grandes mayorías las pagan en los momentos de crisis. No. Sí, igual un poco sobre ese poder, me parece importante remarcar que siempre es, por más poder popular que uno tiene, después si hay un poder real y esto, Cristina se enfrentaba al poder ese real, a la justicia, se enfrentaba a las corporaciones, se enfrentaba a los grupos mediáticos, entonces, ¿hasta qué punto realmente era un poder
constituido en sí. De todas maneras, hay algo que se repite, que tiene que ver con que la justicia, o en este caso, por ejemplo, la Corte, siempre va contra los gobiernos que devuelven derechos, que logran derechos, que logran avances. Y vamos a escuchar ahora a Manuel López Obrador, el presidente de México, que la semana pasada la Corte Suprema le invalidó una ley muy importante, una ley electoral que le estaba enviando al Congreso, una ley aprobada por el Ejecutivo, enviada al Congreso y aprobada, y la Corte decide invalidarla. Y él, en ese contexto, es que dice lo siguiente sobre la justicia. Medio del Poder Judicial está podrido. Están actuando de manera facciosa. El Poder Ejecutivo lo elige el pueblo. Al Poder Legislativo, lo mismo. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo nombran a los ministros de la Corte. Y esos señores que están dedicados a obstaculizar la transformación del país. Bueno, ¿sabés qué desnuda esto, Ana? Que cuando decimos que los procesos desestabilizadores de los gobiernos populares siempre son regionales, quiero decir, siempre se dan en simultáneo, un poquito más, un poquito años de diferencia, fueron los golpes, fueron las dictaduras, fueron los gobiernos neoliberales en un mismo proceso, fue el lawfare, y aquí queda la clara muestra. Pasa lo mismo, ¿no? Quiero una cosa agregarte chiquita, porque claro, faltó la última parte de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, donde dice y propone, a partir de esto, en las próximas elecciones voy a proponer que los jueces de la Corte sean elegidos por el voto popular. Bueno, qué interesante. ¿Acá no se puede discutir en la Argentina esto? ¿Qué pasa? Por eso estamos mostrando ejemplos, estamos dando los ejemplos. Primero, la justicia es ciega, por eso se tropieza tanto. Y segundo, en la mano, no sé si vio, lleva una balancita. Sí. Habría que ver qué es lo que se anda pesando ahí. Ay, qué... Claro. Claro. No, pero yo no entiendo por qué. Vieron que tenemos como una cierta autocensura social, ¿no? Hay temas que no sé. Yo no sé si es mejor, pero digo, abramos las discusiones. Si quizás la salida no es la elección de los jueces. Sin duda. Quizás es una salida. ¿Por qué no se puede discutir? A ver, en este país discutimos que un descerebrado político como Milei hable de la venta de órganos, pero no discutimos, por ejemplo, abiertamente, ¿por qué no vamos a una instancia de elecciones de los jueces de la Corte? Bueno, vos tenés igual un 30%, ¿no? Casi, según las encuestas, que van a votar este desequilibrado y que también elegirían, en ese caso, elegirían también jueces. Entonces, no sé hasta qué punto... y bueno, se los riesgos. Pero por lo menos estaría más distribuido que lo que es ahora, que los 4 representantes son del PRO. Digamos, los 4 son del PRO, el 100%, digamos, aunque sea que sea un poco más plural. Claro, que haya descerebrado. Claro, va a haber descerebrado en todos lados. Mirá, no quiero insultarlo. No, qué lástima cómo derrapó. Yo venía con respeto, todo, el señor Baúl me mandó el... Facha no me refiero, ¿no? Gracias Ana, gracias Luana, Jorge, Mariano, a usted también le agradezco. Le agradezco a usted, yo también. Bueno, lo felicito por el lanzamiento. Bueno, ya me verá. ¿Va a la interna con alguien? No. No, yo voy solo. Y después, en todo caso, si Patricia o Horacio dicen que hay negocio por un cargo o un dinero, veremos. Muy bien. Salude, sí. Bueno, alguna vez, querido colega, escritor, periodista, Gustavo Campana me contó que en épocas de Perón y de Evita estaban entregando las jubilaciones. A los hombres y mujeres que cumplían la edad se les daba el derecho de la jubilación. Había un muchacho sentado en una de las oficinas donde se recibían los papeles para hacer el trámite de la jubilación. Se acercó una persona muy mayor, una anciana, y se sienta en el escritorio de uno de los muchachos que estaba precisamente recibiendo la documentación para hacer esos trámites. Le pide, señora, usted me trajo su documento, necesito los papeles que certifiquen que usted trabajó. Yo con eso puedo comenzar el trámite y entregarle la jubilación. La mujer le da su documento gastado, esos documentos que cuidan mucho a gente grande, pero le dice, mire, yo no tengo ningún papel que pueda certificar que yo trabajé, pero yo le aseguro, joven, que yo trabajé toda mi vida. Desde muy joven trabajé. Hice todo lo que pude hacer para tener un trabajo y para poder comer.
Y el muchacho le dice, señora, yo le creo, pero la verdad es que si usted no me trae ese papel, yo no puedo hacer el trámite. Y la señora le volvió a decir, pero joven, créame, yo trabajé toda mi vida, pero mis empleadores nunca me dieron los papeles que certifiquen que yo trabajé. Y el muchacho le dice, entonces no se lo puedo dar. Y en ese momento cuentan que se acerca Evita. Y Evita le pregunta al muchacho y a la señora, ¿qué pasa? Y el muchacho le explica, mire, la señora vino a hacer la jubilación, señora Eva, pero me trajo solamente el documento, no tengo ningún papel que certifique que trabajó. Eva mira a la mujer a los ojos, mira a ese muchacho y lentamente toma la mano de la anciana y posa la palma de la mano frente al rostro del muchacho. Y le dice, ¿vos querés ver los papeles? Mirale las manos. Estos son los papeles. Esas manos sintetiza Cristina Kirchner, como la sintetizó Evita. Por eso hay una porción hoy del pueblo que se siente desamparado. Pero quizás la gran enseñanza que dejó Evita y que deja Cristina es que los que construyen esa patria justa que construyó el peronismo y que construyó el kirchnerismo son precisamente los que a un determinado momento de la vida pueden mostrar esas manos, con esas características. Esas manos que supieron empuñarse, que supieron tenderse y que supieron trabajar por una patria. Quizás es el momento de agarrarnos las manos entre todos, esas manos pares. Porque la historia nos ha mostrado ya cuál es el camino. Mañana no, porque mañana va a estar aquí Cristina Fernández de Kirchner con Pablo Dugan, pero nos encontramos el martes, si Dios quiere. Gracias por acompañarnos.